Continuamos en la recta final de este magazine. Es viernes, dedicamos un espacio especial a todo lo que tiene que ver con la cultura. Enseguida hablamos de cine, hablamos de esas series que captan también nuestra atención, pero antes vamos a hablar de literatura y vamos a poner en valor una figura muy querida en la comarca del Bierzo, especialmente en Noceda, la de la maestra Felisa Rodríguez. Vamos a hacerlo gracias a ese homenaje que mañana se va a tributar y con un libro como protagonista, el libro Felisa Rodríguez, una biografía desde el recuerdo que ha editado Ediciones Logo Sapiens. Vamos a conectar con la escritora y coordinadora de este proyecto, Mercedes González Rojo. Bienvenida, Mercedes. Hola, bien hallada. Primero fue Manuela López y ahora hay que rescatar también de la historia a esta profesora, a Felisa. Sí, porque bueno, fue un poco una casualidad, porque sabes que estos homenajes empezaron en el 2018 y bueno, pues el año pasado fueron lo que fue un homenaje literario, que era lo que empezó siendo, se convirtió en el intento de rescatar a una figura de nuestra literatura. Esa primera figura fue Manuela López, luego barajaba varios nombres más para este año y contrastando pues los poemas, el material escrito de Manuela López, me encontré con una carta que ella dedicó pues un par de días después de la muerte de Felisa a esta compañera, que habían sido no solamente de docencia sino también de literatura, y bueno, pues fue lo que me impulsó a decidirme finalmente porque fuera ella la segunda homenajeada en este sentido de recobrar no solamente bueno, pues su obra, sino sobre todo también su biografía, que son biografías muy dispersas y de las que se encuentran muy pocos datos, ¿no? Y bueno, pues por eso también se ha querido hacer, por eso ese título de Desde el recuerdo, porque hay muy poco material tangible que pueda apoyarnos esa biografía, y entonces nos hemos tenido que apoyar en el recuerdo que tantas personas que la conocieron tenían de ella. El homenaje es mañana a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura de Noceda. Estamos viendo imágenes, Mercedes, a la vez que hablamos, sí, y siempre la vemos rodeada de alumnos, porque esa era su gran pasión, ¿no? La enseñanza, aunque también era una grandísima amante de la etnografía, del entorno, de la cultura de los pueblos. Sí, Felisa Rodríguez en realidad fue una mujer muy polifacética, que estuvo toda su vida entregada a la docencia. Ella ya, cuando llegó la guerra civil, ya estaba trabajando, pero bueno, pues por sus ideas fue suspendida de empleo y sueldo, tuvo que estar incluso escondida una larga temporada, y cuando retomó la educación, pues se centró en ella una vez más, y se centró de una manera muy novedosa, poniendo en práctica pues lo que yo imagino que sería las ideas de la Institución Libre de Enseñanza, una educación basada en el aprovechamiento de lo que el medio nos ofrecía, ¿no? Y así, bueno, pues ella puso en marcha proyectos como, se unió a proyectos como el de Misión Rescate, muy unido pues a la salvaguarda de los valores etnográficos, pero también artísticos de una ciudad o de una localidad o comarca, y además puso en práctica lo que hoy llamaríamos esa educación ambiental, que hoy ya está incorporada en el currículum, pero que en aquella época era pionero de alguna manera. Fue pues una gran defensora del medio natural que rodeaba su pueblo, su comarca. Habló contra los incendios forestales, esa plaga que hoy, bueno, pues nos está afectando tanto, y que ya en su momento pues atacaba, ¿no? Y bueno, pues practicando cosas como fueron las plantaciones de árboles, que hoy están incorporadas también a esos currículums, ¿no? No solamente en la escuela, pero sí sino también en la sociedad, y eso ella ya lo practicaba. Y por otro lado, pues ella pues tuvo una profunda labor literaria, llegó a escribir 13 libros que iban desde la poesía al relato, pasando también por obras de teatro. Escribió también muchos artículos ligados al mundo del folclore, escribió incluso en la revista Folclore de la Fundación Joaquín Díaz, que hoy sigue en marcha, y bueno, todo ello hizo de ella una mujer pues muy visionaria para la época, ¿no? Que además estuvo en
entregada a lo rural. Es decir, ella creía que en el mundo rural se debían de tener las mismas oportunidades que se podían tener en la ciudad, y así ella pues lo ponía en práctica con sus alumnas, pero también con sus vecinos y vecinas, ¿no? Y por otro lado, dentro del mundo cultural, algunas de esas fotos que vemos, la vemos compartir mesa, poemas y libros pues con gente muy joven que hoy forma parte de ese homenaje también que le hemos hecho, pues, por ejemplo, personajes como Gregorio Esteban Lobato o Manuel Ángel Morales, que bueno, que en su momento eran poetas que estaban empezando y que de alguna manera ella pues como que se convirtió en su madrina de letras, ¿no? Y bueno, pues siempre empujando esa cultura, esa literatura en el Bierzo y participando en eventos poéticos allá donde la invitaban, junto a Manolita, cosa que se refleja muy bien en esa carta que Manolita López le escribe como despedida final, ¿no? Participan en el recuerdo a la profesora, a la maestra Felisa. Puede hacerlo mañana, como decimos, en la Casa de la Cultura de Noceda. Enhorabuena a la iniciativa, especialmente porque recupera a esas mujeres que quizá no pudieron disfrutar en vida del reconocimiento que se merecen, pero que la sociedad berciana se lo tributa, aunque sea un poquito después. Muchas gracias, Mercedes. Suerte mañana. Gracias a vosotros por abrirnos siempre vuestra casa. Un saludo. Y yo me voy ya hacia